Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes, porque ya creo que son tardes. Estamos ya en el tercer día del simposio, del segundo simposio internacional sobre métodos cualitativos, y realmente cada uno de nosotros, yo creo que estamos aprendiendo de muchas de las cuestiones de metodologías y cómo se están aplicando y desarrollando nuestros proyectos de investigación. Esta tarde tengo el gusto de presentar a nuestra ponente de clausura, que es la doctora Lynn Conaway. La doctora Conaway es directora de Tendencias en Bibliotecología e Investigación de Usuario y dirige el grupo de estudios de usuarios de la OCLC. Ella fue presidenta de la Association of International Science and Technology Assist. Yo creo que es uno de los libros que todos nosotros como bibliotecario conocemos y reconocemos en nuestras colecciones. Y también ella fue dirigente de la American Library Association y Association of College and Research Library, y también parte del comité de Value of Academic Library. Lynn es profesora de excelencia del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Es investigadora visitante del Departamento de Estudios de Información de la Universidad de Sheffield, y también es académica visitante de la Escuela Real de Dinamarca, de Bibliotecología de Dinamarca. Lynn, en todas sus actividades, es una de las líderes que busca fondos para todo el quehacer bibliotecarios en Estados Unidos, y ella ha dirigido el proyecto de la ALA sobre Action Oriented Research Agenda on Library Contribution to Student Learning and Success. Ella es coautora de un libro que creo que todos nosotros como bibliotecarios lo hemos consultado alguna vez, Basic Research Methods for Librarians, que en estos momentos está en su 6ª edición. Ella trabaja en la OCLC, es investigadora, es vicepresidenta de todo lo que tiene que ver con investigación, y también es parte de la red Net Library, es directora del servicio del Departamento de Servicio de la Universidad de Denver, y tiene un currículum muy extenso. Entonces nuestra ponente de clausura nos va a hablar a partir de su experiencia, de todo lo que ella conoce, sabe, ha escrito sobre lo que viene siendo a User-Centered Perspective, Integrating Qualitative Research Methods into Study of Information Behavior. Voy a pasar la palabra a Lynn, y también les quiero decir que ella va a hablar muy, muy despacio, y otra cosa, tenemos un intérprete. Entonces vamos a poder gozar de una magnífica presentación, unas diapositivas interesantísimas. Entonces le paso la palabra a la doctora Lynn Conaway. Buenos días. I'm sorry that my Spanish is horrible, and so I will be speaking in English. Sophia is kind enough to translate. I will speak very slowly. I have way too many slides, which I always do, and so I'll try to maybe skip through some, but we will have this presentation available to you online, and I have very extensive notes in the notes of the slides. Ella es la doctora Lynn, entonces ella dice que, una disculpa por su español, tiene muchísimas slides, pero intentará hacerlas los más amenas posibles.
pero de todas maneras la presentación la va a subir para que ustedes puedan ver también ahí sus notas que vienen en la página. So when you're put on the spot and someone would ask you to define research, what would you say? And I'm going to put that out to you to tell me. Si a ustedes los pusieran así bajo la luz, les dijeran que tienen que definir la palabra investigar, ¿qué dirían? Would I, a process, complex, so continuous. You want to find out something, okay? Well, all of those things. It is. Oh, I don't know why. So there's investigation, testing, data collection, data analysis, which is all part of this process, experimentation, and then what about answering questions? The first thing that I have learned is that we often go to methods. We want to do a survey. This just came up 2 weeks ago at OCLC. We want to do a survey. I said, well, what do you want to know? Well, I don't know. I just want to do a survey. What's your question? So that's what I really want us to think about. What do you want to know? And first of all, what do you already know? We often forget what we already know. You don't need to study that again. So find out where the gaps are. Las diferentes partes de investigar, bueno, están las partes de investigación, la colección de datos, hacer tests, análisis de data. Lo más importante es experimentación, que ya está tapado por la pregunta, pero ¿qué pasa con responder las preguntas? Entonces ella estaba diciendo que en la OCLC querían hacer una encuesta y les dijeron, bueno, ¿qué es lo que quieren saber? Y ahí es pues lo que no sabemos, ya que hay una gran brecha entre lo que se sabe y lo que no se sabe, y obviamente lo importante es no volver a hacer las cosas que ya se saben, no volverlas a investigar. So I want to talk a little bit about the most widely used research methods in library and information science. And this is a quote from Chu, who said that the field is maturing in terms of the research method selection. Scholars are no longer limited to the research methods traditionally applied in LIS explorations. And I see some of you smiling. Do you recognize the image? Sí, que sí reconocen de dónde se tomó esa foto. Esa es una cita de Chu del 2015. En el campo se está madurando en términos de métodos de investigación, selección y aplicación. Las escolares ya no están limitados a ciertos métodos de investigación que antes se aplicaban. Por ejemplo, lo que sale en la foto. And I'm going to ask you another question. What do you think is the most used research method in LIS literature? What do you think is the most popular? I already mentioned it. Quantitative survey. You got it. And that hasn't changed much. It is one of the most popular research methods used. People think it's easy. It is not easy to develop a good survey. El método más utilizado son las encuestas cuantitativas, pero la gente, por como se hacen muchísimo, cree que es fácil hacer una buena encuesta, lo cual no es cierto. And now, I'm giving you a historical background. So these are the methods used, looking at the literature from 1950. Probably some of you weren't born at that time, and through 1976. And you'll see that one of the highest used research methods right here, survey or experimentation.
Then we go to the historical methodologies, which there's been a change in this in the years following. Then we see that there are, after the survey and historical methods, you will see that we have information system design. Why? Because we were very interested in developing systems at this time. And then this whole theoretical, analytical subject area. So coming up with our theory, our frameworks, our models, that was very important too, and still is. Un poco de historia. Estos son los métodos que se han utilizado en el pasado. La más popular son las encuestas, los experimentos en las bibliotecas. Después tenemos las metodologías históricas. Esta ha ido aumentando, pero en porcentaje es el que sigue. Luego el Information System Design, que es el diseño de sistemas de información que en los últimos años, bueno, sobre todo en esos años era algo que querían hacer mucho. Y luego está lo que es subjetivo, que es análisis teórico. Y eso es algo como muy difícil, pero que se sigue trabajando. And so this is some research that was done in 2015, and the authors looked at JASIST, the Journal of the Association of Information Science and Technology, from 2001 to 2010. And you'll see experiment on this one. I'm sorry, I went too far. You'll see that experiments they have the greatest percentage, and next are bibliometrics. I think this had a lot to do with who the editor of the journal was at this time and who he would reach out to submit papers, and then questionnaire is up there again. Estos métodos fueron analizados entre el 2001 y 2010. El porcentaje que más representan las experimentaciones y las bibliométricas, pero que esta segunda puede ser que salga muy, muy alto porque es subjetivo al que lo editó y a quien le preguntaba. Y luego ya son los cuestionarios. And then this is looking at the journal Library and Information Science Research from 2001 to 2010. There were 241 documents reviewed, and you'll see content analysis. That's the type of data analysis that was done, usually with qualitative data, and then questionnaire and interviews follow. Luego en la revista de bibliotecas, de ciencias de investigación en bibliotecas, se analizaron 241 documentos. La más popular era analizar el contenido de estas. Después venían los cuestionarios y finalmente las entrevistas. And then looking at the Journal of Academic Librarianship, 2004 through 2013, questionnaire, number one. And then you see content analysis, again, that qualitative side for data analysis, and then interviews. Luego del 2004 al 2013, nuevamente los cuestionarios salen en los de hasta arriba. El análisis de contenido otra vez de cosas cualitativas y de las entrevistas semiestructuradas. This is an analysis done by a colleague of mine in Poland, and she looked at journals from 2010 to 2015 by popularity, and I think her sample was a little more than 700, and she looked at the abstracts of the journals, and you'll see bibliometrics, then other methods that are basically not listed here, and you see the questionnaire also comes up. Este método, esta investigación la hizo una colega de ella en Polonia entre el 2010 y 2015, fueron aproximadamente 700.
Fue por popularidad. Bibliométrica sale aquí como la número 1. Después, sin embargo, sale otros métodos, que es cualquier método que no aparezca en esta lista. Sin embargo, seguimos viendo que sigue apareciendo cuestionario. And so these are the methods that were other methods. You'll see historical method. And I told you how this has declined from the 1950 through 1976. And then you see observation. So we're getting into the ethnographic type of data collection and analysis and interviews. Los otros métodos que salían ahí, que son menos del 1%, son el método histórico que, como habíamos visto en su otra tabla, había disminuido desde 1950 hasta 1975. Observar nada más, y luego los estudios etnográficos que eran de algún grupo en particular de personas. So I cannot stress enough that the data collection methods that you choose depend on your questions, not the other way around. Ella quiere remarcar que es muy importante que la manera en la que vas a recolectar la información, o sea, el método, es dependiendo de tus preguntas, no de la otra manera. And I'm going to talk a little bit about sense making, and that's the user-centered research that identifies how and why individuals make sense of their environment. And when we are studying users, we need to be thinking about that. How do individuals make sense of the environment? Luego va a hablar de cómo darle sentido a las cosas. Esto va centrado completamente en el usuario. Y es por qué los individuos quieren tener sentido, entender en dónde están y su ambiente. Now this is another study that was done by a colleague of mine in Germany, and this was published as well in the proceedings for ISIG. And one of the things that you can tell, she looked at JSIST, Information Research, Journal of Documentation, and I-Conference proceedings. And guess what comes up first in these? This is for user behavior research, interviews, and then surveys, and then the methods for data analysis, content analysis. Esta publicación la hizo otra vez una colega de ella en Alemania esta vez. Esto era para averiguar los comportamientos de los usuarios, y como podemos ver, entrevistas es el número 1, después ya vienen las encuestas y finalmente el análisis de contenido de métodos cualitativos. And these are the methods that were used less than 5 times in all of these journals surveyed. Estos son los métodos que se utilizaron menos de 5 veces en todos los comportamientos. And I think this is very encouraging. The mixed methods, so multiple methods, were used 45% of the time. But you'll see that quantitative and quantitative, different types of quantitative mixed methods, were not used at all. Esto le gusta mucho porque muestra que los métodos mezclados son los más populares, pero el que de plano no se utilizó en cuestión de qué mezclaba era 2 tipos de cuantitativos, y el más popular es cualitativo, con 2 tipos de cualitativos. Some other colleagues have done some other research and surveyed the LIS literature, and this is their assessment that the qualitative and mixed method studies aren't as prevalent in information behavior studies. But in information behavior studies, there are a greater variety of research strategies and data collection techniques, so they're more varied. Sus colegas llegaron a esta conclusión, que los métodos mezclados de cualitativos no son muy utilizados en los estudios de comportamiento, pero esto significa que tienen una mayor variedad de técnicas para investigar y recolectar información. And why qualitative research? I mean, that's what this is all about. Why are we doing this? Because I'll talk to you about some of the challenges that come up with qualitative research, but it's because you get this really rich
descriptive data, and it answers those how and why questions. You know, why are individuals doing something? How are they doing this? It also supports decision making, so we can transfer this into the practical arenas. And it can really help and motivate and increase buy-in from others within your institution, and it can really help build relationships. Luego, el por qué estamos haciendo la investigación cualitativa, por qué nos enfocamos tanto. Entonces, una razón es porque hace que la información sea muy descriptiva, esté muy enriquecida, responde las preguntas de por qué y cómo. También ayuda con hacer decisiones, cómo se van a tomar estas decisiones. Y además puede motivar e incrementar que la gente se una dentro de los institutos, y precisamente por eso ayuda a construir relaciones entre personas. Qualitative research tends to use multiple methods, and it's also open to developing new approaches. Lo bueno del método cualitativo es que se pueden utilizar varios métodos múltiples, y además está abierto a que se desarrollen nuevas maneras de acercarse a él. And then mixed methods research can be any combination of research methods, but it should be equal attention to all stages of the research process, and the findings should be iterative. So you talked about that when you told me what you think of with research, that it's iterative, it's cumulative, and the findings should also be informative. De acuerdo a los métodos de investigación mezclada, es mezclar cualquier tipo de método, que es cualitativo, cuantitativo, participatorio, de acción o de diseño. Lo importante es que, como ustedes habían dicho, que tiene que ser iterativo, que tiene que ser de algo que ya se había dicho, algo que ya se sigue construyendo, y además tienen que ser informativos. I'm going to talk about interviews. There's several different kinds of interviews. I won't get into all of them, but you need to know they're the structured, which basically are very, you don't leave a lot of leeway for the respondents. The others are semi-structured, which you have specific questions, but you base your probes on what the individuals are telling you, and so that you can get much richer data. They're individual interviews, they're face-to-face interviews. You can do the telephone interviews, Skype, WebEx. We've done them on all different formats. Depending on the content, sometimes it's good to do face-to-face. We're in the process now of looking at how public libraries collaborate with other community agencies to address the opioid crisis in the U.S. The federal government asked us to do this. I'll be talking about this next week at AMBAC, but one of the things that we learned is when we're talking about this sensitive subject, we need to do face-to-face interviews to get that rapport and trust. Hay diferentes tipos de entrevistas. Están las estructuradas, que ya tienes las preguntas y no hay mucho espacio de lo que se puede contestar. Las semiestructuradas, donde sigues teniendo las preguntas ya puestas, pero hay espacio para que puedan contestar diferentes cosas. Luego están las individuales, las que son cara a cara, teléfono, Skype, y depende el contenido y de lo que se esté preguntando. En el caso que dio ella de ejemplo es en la crisis ahorita de los opiáceos que está haciendo en Estados Unidos, el gobierno les ha pedido que colaboren con las bibliotecas con otras agencias de los grupos que están siendo afectados. Y en este es un caso donde, como el tema es muy sensible, es importante que la entrevista sea cara a cara. Y bueno, al final sale grupos, hace las encuestas en un grupo. The semi-structured interviews give you incredibly detailed data. They're also time-consuming. Why? Because you have to establish the rapport. Well, first of all, you've got to get people to say they'll talk to you. Then you have to establish the rapport.
the selection of the research participants can take a long time. We have a whole process for that. We have certain qualifications, characteristics we're looking for, so not everyone who says they want to participate are selected. We also have to, in the US, we have to give individuals some kind of incentive, usually an Amazon card. So that's very helpful. And also, when you get down to transcribing the interviews, and then also or observations, and then coding and analyzing them, very time consuming. La cosa con las entrevistas semiestructuradas es que a pesar de que dan información muy detallada, consumen muchísimo tiempo, se necesita entablar una relación cercana. Además, se tienen que seleccionar bien los participantes. Por ejemplo, ella explicaba que se les tiene que dar un incentivo, sobre todo a muchos grupos, por ejemplo, una tarjeta de Amazon para que puedan comprar. Y luego tener que filtrar las observaciones y transcribirlas, y además las conversaciones, y estarlas peinando y seleccionando. This is a report that we conducted, and it uses multi-methods. And this study was on the visitors and residents study. The study was done first in the US and the UK. Then it was, we conducted this study in Italy, 2 different places, Barcelona and Madrid in Spain, and then in Hong Kong. So we have data in that report from all of these different areas using mapping, semi-structured interviews, and they were face-to-face interviews. So much information was collected. We also had some individuals who we had them collect diaries. So it's a good example of a multi-method study. And just if you're looking at it, we talk about visitors and residents, this is what we mean. En este artículo que ella mostró, hicieron un método específico. Primero lo utilizaron en Estados Unidos e Inglaterra, después fueron a Italia, después España, Barcelona. Este es un gran ejemplo de cómo se están mezclando los diferentes tipos de método, ya que lo tienen muy bien establecido. Y aquí van a salir el modo visita, el modo residente. Obviamente muchas entrevistas fueron cara a cara, fueron presenciales, y de ahí se sacó la información. So these are the semi-structured interview questions, a few of them that we asked. We usually have no more than 6. Este es un ejemplo de preguntas para una entrevista semiestructurada. Usualmente no se tienen que hacer más de 6, pero aquí hay 2 ejemplos, que es pensar en maneras en las que has utilizado la tecnología, como las páginas web, en tus estudios. Describir una semana típica. La otra pregunta es: piensa en el siguiente paso en tu educación y dime cómo crees que va a suceder esto, o cómo va a ser. I give you some quotes because this tells you the richness of the data, and also people would not believe me if I told them these are some of the responses we get. So I'm just going to show you these, and if we have time, if you want to translate them. Esta es una gran cita que ella puso, que es, por ejemplo, que estaba preguntando sobre las páginas. Aquí es Wikipedia. Es perfecto porque te da las palabras, te da las cosas, te da las palabras técnicas, lo que tienes que buscar, palabras clave. Así que Wikipedia siempre es el primer paso. And this is a male graduate student in the professions and applied sciences. Era un estudiante hombre que estaba en ciencias aplicadas, en licenciatura. In Barcelona. En Barcelona. There's something that we've coined the learning black market, and that is that people use Wikipedia, but they don't want to admit it. And so they will not actually cite Wikipedia, even though they use the content.
they often will look at the references at the end of the article, and I'll talk about that at the end of this session, but librarians are contributing a lot to that. Unfortunately, the students said they don't always read those references at the end of the articles, but they do cite them, and not the Wikipedia article. So this is the learning black market. We also are talking about this with another study, and we are calling it Wikipedia shaming. Hay algo que es como el mercado negro del aprendizaje. Aquí Wikipedia, la cita habla de que es como tabú, que siempre es de no uses Wikipedia. El problema que está sucediendo es que citan las referencias de los artículos de Wikipedia en vez de admitir que usaron Wikipedia. Eso está sucediendo mucho con estudiantes. También que los bibliotecarios tienen mucho que ver con la culpa de por qué está sucediendo este ejemplo. Y en otro estudio están acercando a ver con eso de la vergüenza Wikipedia. Y pues sí. And this is a U.S. female political science student, age 19. Esa cita era de una estudiante de ciencias políticas de 19 años. This is a U.S. Secondary school, high school student last year, female. The thing I like about this is, number one, people talk about convenience, but convenience is dependent upon the context and the situation. So right now it may be convenient for you to be using your mobile cell phone. Later you want to use your laptop. So it's dependent upon that context and situation. This young woman, it's a very long quote, so if you look at the notes, it's very interesting because she was so surprised that she could find information in a cookbook. Algo que le gusta mucho de la palabra conveniencia es que no es algo tan sencillo, es subjetivo a la situación. Por ejemplo, ahorita puede ser mucho más sencillo utilizar el teléfono, pero más adelante utilizar la computadora es lo que va a ser conveniente, dependiendo de lo que estén haciendo. Y que esta cita le gusta mucho de una estudiante de secundaria, y dice que al principio estaba buscando en línea, pero le salía demasiada información y al final terminó metiéndose a la alacena, a la alacena de su mamá, y encontró ahí una receta y era exactamente lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, que es sorprendente cómo a veces algo que ya se olvidó es lo más conveniente. This is a quote from a faculty member in the arts and humanities at the Open University in Barcelona. And I like this because I think it says it all. You spend many hours with St. Google. We entrust ourselves to St. Google and that solves it for us. Esto era de un residente de arte, del área de artes y humanidades, y la cita le gusta mucho porque pasamos muchas horas con San Google, nos encomendamos a San Google y eso siempre resuelve todo. This is another study that we conducted for the Association of College and Research Libraries, a division of ALA, and we interviewed provosts. What's the equivalent in Mexico? University provost, Chance? Es como sí, es como programas para universitarios que estén orientados a el tema. So we interviewed them, as well as we had an advisory group of academic library managers, so administrators at a high level. El estudio fue administradores de un nivel alto en estos como grupos o ensayos en estudiantes. And we used mixed methods. So we had focus group interviews and discussion groups with the library administrators, and we had individual semi-structured interviews with the provost. And these were some of the questions that we asked the provost. Lo que se hizo con los altos administrativos fueron entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque. Y a los estudiantes se les hizo métodos mezclados o diferentes tipos de métodos. Y esas eran las preguntas.
This is a quote from a provost, and the thing I like is that he says librarians have to be able to sell to the deans that whatever it is, it's something valuable that the deans want to be a part of. And I think that's the whole message there. We're selling, and they want data to back it up. Esta es una de las respuestas que obtuvo de esos grupos. Dice que los bibliotecarios tienen que poderle vender a los directores, y esto es algo que tienen que hacer que ellos sientan que es algo valuable, algo que importa mucho, y que eso es lo que el fenómeno que está dando. We also conducted those focus group interviews. They're the group interviews, a lot of data in a little bit of time. That's the advantage. It's also really good because you get people interacting, and so you can get a lot of feedback, but you have to be very careful of this group think or self-censoring within the group. So as a moderator, you have to be very strong to make sure that these things don't happen. Aquí fue un ejemplo de entrevistas con grupos de enfoque. La ventaja era mucha información en poco tiempo. Esto hacía que hubiera una gran dinámica entre los que estaban participando. Sin embargo, como moderador uno tiene que ser fuerte y mantenerse para que no se suceda el fenómeno de pensamiento en grupo o que los propios grupos estén generando un ambiente donde se estén quitando ciertas información o comportamientos. These are just some of the questions that we asked. That question number 6, if you had a magic wand, we have used that in every study, no matter what circumstance, since 2003, and we often get some of our richest data from that question. Esta es una de las ejemplos de preguntas nuevamente que hicieron en esas dinámicas. La pregunta 6 es la que siempre hacen sin importar las circunstancias. Esa de si tuvieras una varita mágica, ¿cómo te comunicarías mejor? ¿Cómo harías te administrarías mejor la facultad, los estudiantes, para que estuvieran más en contacto con los servicios de la biblioteca? Esa es una pregunta que siempre preguntan. I think in the concept of time, I'll just pass but this again is the rich data that you can get from focus group interviews. La va a pasar rápido, pero ese era un ejemplo que después podrán ver en la presentación cuando la suba de las respuestas enriquecedoras. And this is another study that we did looking at virtual reference services from prospective user. We used to call them non-users. We've changed that to be more optimistic, and librarian perspectives. And you'll see that we had focus group interviews. We used them to learn more about what people were saying or not saying about virtual reference. Then we looked at 850 chat transcripts and analyzed them. And then we did online surveys with these users, and I see non-user there again, and telephone interviews as well. Aquí buscando referencias, evaluando las referencias virtuales desde el punto de vista del usuario que podría llegar a ser usuario. Antes se le decía no usuarios, pero se le cambió a ese término, y luego los bibliotecarios. Los métodos que utilizaron fueron nuevamente entrevistas con grupos. Se utilizaron transcripciones, 850 transcripciones de chats. Luego se usaron encuestas en línea y también entrevistas por teléfono. And these are some of the the 6 interview questions that we asked in the focus group interviews of the users of virtual reference. Esas son las 6 preguntas que se utilizaron para los grupos en cuestión a las referencias virtuales. And this is a quote from one of the users of the virtual reference service, and I'll just move on because this is another quote, and I like this one a lot. Quiere mover a esta cita, que es una de las que más le gustaron de un participante de un grupo. Dice: yo siempre he pensado que la biblioteca es una buena fuente.
si tienes varios meses para estar en un papel. And this next quote was from a high school student, and this is what she said. Esta cita es de un estudiante de preparatoria. Es como de que no quieres ir porque no sabes dónde te están señalando que están. Es their famous point. It's that point. Así una vez que hacen el famoso señalarte, así de hasta allá, pero uno que ya es nueva generación, pues no entiende dónde están señalando, no es hasta ahí. So we as librarians can turn off people because we basically say it's over there. Y bueno, que uno le quita mucho la motivación a la gente de ir porque nada más es de hasta allá y no se paran los bibliotecarios a decir. And the reason I'm showing this is that our research then came up with recommendations of how we as information professionals can think about changing things. Ella sacó este tema porque es importante que como profesionales de la información pueden cambiar estos comportamientos y darles recomendaciones. And I'll talk a little bit about diaries. When we use the diaries, I should have read the chapter in my book because we did not do what we said and we got data that were not good. Va a hablar de los diarios, ya que ella misma tenía un método que no siguieron y entonces obtuvieron información que no era buena. So we changed our tactics. Even though you keep directions minimal and open, you need some direction. We gave no direction and got no information that we needed. So it has to be somewhat structured. And we offered the individuals different ways of sending us the data on a monthly basis. Almost all of them selected email. Why? Because they said that's how they communicate with people in the universities, but they don't use it for their personal lives. We had one video from one young man in the U.S. This was U.S., UK, and he designed sort of a rap video every month. And so he was singing and dancing about what he learned or did that week. Aprendieron que tienes que mantener un poco, o sea, la técnica es mantener un poco de estructura, un poco de dirección cuando se pide en los diarios. Se les ofrece diferentes maneras de mandar sus reportes. La más común es por email, ya que pues la mayoría de estudiantes consideran el email como la manera en la que se comunican con maestros o en la universidad, pero no lo usan para sus vidas personales. Sin embargo, obtenían un video semanal de un estudiante de Estados Unidos e Inglaterra, donde él rapeaba y bailaba lo que había aprendido esa semana. And these are some of the questions that we put in the template, and this is called the critical incident technique, where you ask people to think about a specific experience, and then they talk about that. Es un ejemplo de plantilla de un diario. Se les pide estos dos como formatos de explica un tiempo en el mes pasado donde fuiste exitoso. Por ejemplo, piensa en un tiempo reciente en donde tuviste un problema y es para que piensen sobre eso, para que puedan escribir y se inspiren. And this is just an example of a diary. I want to talk about observations. And this is a quote from Ranganathan in 1937, and it's still relevant today about observation. Esta es una cita sobre la observación. Es de Ranganathan. Dice, probablemente el método más conveniente para estudiar las consecuencias de esta ley será para seguir el lector desde el momento en que entra a una biblioteca hasta que se sale. And there are different types of observations, and we should be observing every day. I was watching people this morning at breakfast in the hotel, and most people are sitting there with groups
with a mobile phone like this, even though there are others at the table. There was one woman who was very talkative, and she was talking to all of the staff, and she spent the entire hour talking. So, and she was getting information. And so this is what we should be doing every day, is observing how people are interacting and getting information. Un punto importante de la observación es algo que se tiene que hacer todo el tiempo, todos los días. Por ejemplo, hoy en su desayuno observó que había un grupo de personas, nadie se estaba hablando, todos tenían el celular en la cara. Sin embargo, había una persona del staff, una mujer que estaba hablando y hablando por una hora con el staff, pero obtuvo información, mucha información de lo que estaba ella diciendo. My friends often say, why do I always feel like I'm one of your subjects? Because you're always asking me questions. Sus amigos siempre le preguntan que por qué siempre se tiene que sentir como uno de sus sujetos de estudio, porque siempre le está preguntando cosas, siempre los está analizando. I want to talk about mapping. There are many different types of maps. There are the cognitive maps, where participants draw a map of whatever area of interest it is for you within the research. It can be something in their everyday lives. It can be something in their academic lives. It's pretty fast, easy to do, small time commitment. But if you don't have a chance to talk to the individuals, it can be difficult to interpret, and you don't get to that how and why unless you talk to them. Va a hablar de los mapas, mapeo. Un tipo de mapa es el mapa cognitivo, donde los sujetos dibujan un mapa de, por ejemplo, cosas que hicieron en su día a día, algo de investigación, algo de sus estudios, y eso es muy fácil, muy rápido. Sin embargo, si no se puede hablar con el individuo después de que lo hizo, es muy ambiguo y difícil de interpretar. And if you want to just say, this is an example of a mapping diary. Este es un ejemplo de un diario con un mapa. Se les pidió a los participantes mapear sus movimientos y los registraran. Y entonces con eso se puede hacer bases de las entrevistas individuales. So this indicates what the student was doing in a day and mapping on campus. So then you can get an idea of maybe where you want to be to get information from them or to help them. Aquí el estudiante puso a dónde iba en un día normal en la universidad, en el lugar de la universidad. Y esto es importante porque uno puede ver a dónde seguirlo para darle información, obtener información, ayudarle. These are maps that we've done with the digital visitors and residents, and there's some of the sample maps, and you can see some of the things that we learned. The individuals did the mapping, and it's in their personal or institutional academic lives, whether they're a visitor or resident. And then we followed up with them and asked them questions about this. So we got a lot of information. So the one was a Hong Kong U first-year undergraduate, said, I realized I'm not that hardworking by looking at this. And the other one, another Hong Kong University upper undergraduate student, said, I'm only a visitor in Google Drive. And I'm antisocial. I don't use a lot of social media. And then another one was a faculty professor, and said that this individual wants to leave the least digital footprint as possible. So that's in that lower, the third one in the lower right-hand corner. Estos son unos ejemplos de mapas. Esto lo hizo en Hong Kong. El primero es de un trabajador que se dio cuenta que en realidad no es tan trabajador. El otro era un estudiante. Con respecto a Google, se dio cuenta que era muy antisocial, que no estaba utilizando las redes sociales. Y luego el de abajo a la derecha era alguien era un trabajador de la universidad, un académico. Lo que él quería hacer era dejar la menor huella digital posible.
And we have an online version of this map that I was very delighted to know that many individuals are using this for dissertation research, thesis research, and librarians are using this in actually academic departments to find out how they can help the scholars with their digital or online identities. And so there's a video and it explains how to use this. It's very simple. We did usability testing on many devices, and when we did the usability testing with, as we say, regular people, not people like us, they said that they enjoyed it, they had fun doing this. So it's a nice thing to do if you want to do this in your classes or with any of the users. Se dieron cuenta que este tipo de mapas son muy utilizados para tesis, para grupos, para maestros. Se está utilizando sobre todo, o sea, en línea. Se probó con gente normal, regular, no académicos como ustedes. Funcionó, la gente decía que se divertía, que era fácil de utilizar. Y que hay un video que enseña cómo se utiliza ese mapa, cómo darlo, cómo poner la actividad, y que los invita a utilizarlo cuando lo requieran, incluso para salones de niños o lo que sea. I want to talk about a few novel mixed methods. Of course, I've been a part of this research, so of course I'm going to say they're novel. But this is another federally funded project, and we're just trying to complete it. We're still in the middle of this. We looked at students from 4th grade, so about 9 years old, through graduate students, and tried to determine how they use online STEM resources and how they determine credibility, trustworthiness, if they find these resources to be helpful, and if they would cite the resources. Va a hablar de métodos originales, novedosos. Ella quiere decir que lo son porque participó en ellos. Este es un ejemplo de entrevistas que se les hicieron a niños de como 4º año que tienen aproximadamente 9 años. En cuestiones de el STEM, si les sirve, si no lo usan, si lo entienden, esos diferentes tipos de recursos. So we gave the students a simulation based on their grade levels, and we had them do the Think Aloud protocol and tell us what they were selecting, why they were selecting, if it was helpful, and then if it was helpful, if they would cite it. And so this is the dialogue of one of the individuals who worked with us on this, and the students' questions are listed here. So it's really interesting to see what to us is very obvious, but to them makes no sense. Se les hicieron diferentes simulaciones dependiendo la edad y capacidad de los niños. Esto era para ver sus capacidades de comprender y ver lo que estaban haciendo. Este es un ejemplo de un estudiante, de las preguntas que tuvo un estudiante, y que es muy interesante ver cómo algunas cosas que pueden ser obvias para para los que están aquí, no lo son para un niño. Por ejemplo, aquí veo una cita que dice, esto es un blog, o un diario, o un libro. Creo que es un diario. Entonces, es bueno ver cómo cambia la perspectiva, que es muy difícil para un niño a pesar de que uno ya está acostumbrado a esos términos. And so the methodology was we had a pre-screening survey. We had a pre-screening, we had an interview prior to the simulation. We used Storyline for the simulation. Then we had a post-interview, and that now we are transcribing everything that they did in Storyline, and often have to listen to what they said because the transcriptions aren't always great. So
much work, a lot of data, 176 participants. So this should take me through my retirement. Lo que hicieron con los niños era hacerles entrevistas antes de la simulación, se les hacía una historia antes de la simulación, luego sucedía la simulación, les hacían entrevista después de hacerles la simulación. Era importante hablar con ellos después de lo que había pasado. Se transcribieron las cosas, se van a transcribir las cosas. Fueron 176 participantes y entonces el problema con las transcripciones es que no eran muy exactas, muy bien hechas, y entonces por eso estar viendo todo lo que habían hecho los estudiantes le va a tomar todo su retiro procesarlo. And then I want to just talk about one other project that we've done internally for OCLC, and we partnered with 5 colleges and universities, and we had students and faculty talk to us. What we did is we asked, when they did an online search in the discovery system, we had a pop-up asking them if they would like to participate in a study. Do you want to start that? Because there's a lot. Bueno, otro reto que están haciendo con otras 5 colegios y universidades, están hablando con otros académicos, y eso lo están haciendo local en la OCLC, y va a ser diferentes tipos de análisis que ahorita va a decir. And so then we got, when they said yes, we then did the pre-screening survey and took just those individuals who fit our sampling parameters. And then we had their logs from that discovery search, and we tailored the questions to those logs. Now, this took a lot of time and people at a very high level. We only interviewed 15 people, but the results of this were really good, and I'll just give you a few examples. The thing is, as I was saying, it's very time consuming, and it can be very expensive. No one in the literature has written about this in LIS or computer science. So we have a methodology paper we just submitted because we think we may have been the only ones who were crazy enough to do this, and we may never do it again. Este método, que era cuando buscaban algo y les salía el pop-up de lo que necesitaban. Lo importante aquí era que les llegaban los registros de sus actividades, de lo que estaban buscando, lo que estaban haciendo. Esto era muy bueno porque podían ver tal cual lo que estaban haciendo. El problema con esto es que no lo han hecho antes, no se ha hecho antes ni de ciencias de computación ni de otros sistemas. Entonces ya pusieron su papel para una metodología y están emocionados de que puede que no se vuelva a hacer o no se pueda volver a hacer, pero que son los más locos en intentar hacer esto, de que se le hicieron hasta 15 entrevistas a los participantes para ver qué estaba pasando con estos registros de actividades. One of the things we learned, that the log could have been 45 seconds. It looked like it was a failed search. What we learned was the individuals were actually leaving the system, getting the information elsewhere, or in the library and going to the stacks. So they were not failed searches. So when we look at logs in a large group, we see patterns, but the patterns may not be really reflecting what's happening. Algo importante que notaron es que a pesar de que a veces buscaban algo y parecía que luego se salían 45 segundos después de obtener un resultado de búsqueda, no era que no les haya salido lo que buscaban, sino que nada más buscaban, digamos, lo que iban a necesitar, y entonces iban y lo buscaban en otro lado, lo buscaban en una biblioteca, y entonces se dieron cuenta de los patrones que no siempre reflejaban, o sea, ver solamente los registros de actividad no era lo único que se necesitaba para reflejar lo que estaban haciendo. So we're done. I just wanted to show you is it okay?
the challenges. So these are some of the challenges in the current research environment. I don't know if we have time to say them. Ahorita quiere mostrar los retos que tuvieron. Este es un reto sobre todo para el ambiente académico que se está viviendo ahorita. Por ejemplo, poco presupuesto, el valor que se le da a lo escolar, implementaciones prácticas, a veces hay malas relaciones con otras disciplinas, comunicación limitada para la investigación y hacia dónde se lleva, y calidad inconsistente. And then a few more. Otros retos es los costos de la recolección de datos y análisis, que puede estar sesgado, que no puede ser, que no es exacto, está incompleto, la manera en la que se hace el muestreo, la cantidad enorme de información y que las tecnologías están evolucionando demasiado rápido. And then these are the opportunities. I want to end on a positive note. Terminando con una nota positiva, estas son las oportunidades. La información es muy rica, con muy buena descripción. Puede responder los porqués y los cómo. La información puede ser utilizada para tomar decisiones acerca de los mismos recursos y programas. Se pueden hacer planes estratégicos desde la perspectiva de los usuarios. Puede motivar e incrementar que otras personas o instituciones se unan, y puede proveer una oportunidad para construir las relaciones que limitan. I'll end with this quote by Brian Matthews that I love, because I think in research it's all about relationship building in order to get really rich and accurate data. Esta es una cita de Ryan Matthews del 2012, le gusta mucho. Dice que al concentrarnos en nuestras relaciones, en construir nuestras relaciones en vez de un excelente servicio, las organizaciones pueden descubrir nuevas necesidades y estar en una posición para hacer un mayor impacto. Las relaciones importan porque a través de ellas se puede conseguir aún mejores datos. And then this is just something you can look into. Action plan for Wikipedia and libraries. We're starting this in Mexico with Wikimedia. So this is all online at OCLC, but it'll be here in Mexico. Luego que si quieren ver esos programas de Wikipedia y bibliotecas, se va a empezar a hacer en México. Ahorita nada más está en la OCLC. Con Wikimedia y Knight Foundation, pero todo esto va a estar en línea y pronto va a estar en línea aquí. So, thank you so much. Gracias. Thank you, Lynn, for this wonderful speech. I think our community will be benefited with what you have talked to us, and also to encourage us to do and go through mixed methods, qualitative methods, to use qualitative mixed method. Bueno, perdón que me dirigí a Lynn y no a ustedes. Entonces aquí Sofía no me tradujo. Bueno, tenemos, después de esta plática de la doctora Lynn Silipini Conove, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna reflexión. Sí, vamos a tener uno, dos, una persona más, tres. No, solamente la doctora Guadalupe Vega y la doctora Sacte. Ay, muchas gracias. Fue una comunicación muy interesante. Hablo mejor en español que en inglés, entonces creo que… mire, para comentar dos cosas que me llamaron mucho la atención. En México hay un movimiento ya de Wikipedia
Y de hecho hemos tenido residentes, ¿cómo le llaman? Wikipedistas. Y de hecho una alumna, Aide Murrieta, fue la primera wikipedista mexicana egresada de aquí del Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Y justo ella va a dar un taller sobre uso de Wikidata y Wikipedia en el marco de las jornadas. Eso fue un infomercial por los que se quieran anotar. El segundo es que efectivamente… She was saying that they're already having a program here with the Wikipedia, and they have a student here that came from the bibliotecology librarianship school, and that she's already doing little courses and workshops about the Wikipedist, and that was a bit of an informational for whoever wanted to. Que también estamos trabajando un poco de análisis de logs, esto con un grupo de estudiantes de la maestría de gestión de información, entonces que esperamos poder compartir los resultados. And the log activity that you did, they're also doing in the master's program, and they're really hoping they can share that with you. Mejor en español para no equivocarme. ¿Considera que es necesario en las ciencias de la información y la bibliotecología desarrollar nuevos enfoques o métodos para estudiar los fenómenos propios del campo? ¿Es posible esto? She was asking if you think that is good to create new methods for the librarianship and research sciences, like to create the new data. As far as creating new methods, I don't think we should just create methods to create methods. And we were looking at log data. We get millions of hits on our systems at OCLC per day. And we had so much data, and we can see the patterns, but I didn't know why people were doing what they were doing. And that's why we came up with this methodology of matching the log and then talking to an individual about how they did this and why. Ella dice que no es crear por crear. Por ejemplo, en su actividad de los logs, estaban recibiendo muchísima información que no reflejaba luego los comportamientos, y por eso se creó el método de hablarles después de ver las actividades. Entonces, por eso supongo sí crearlo, pero a partir de que se encuentra un problema. Bueno, como no hay más preguntas, sí, la última. Por favor. What do you think that would happen if you start, instead of watching statistics and finding patterns, instead you start like looking at certain phenomena that you find interesting, then going to the logs and later to the statistics? Would that change something? Bueno. Okay. Well, when we look at logs, we do several things. I think you're talking about log analysis, correct? Okay, so we look at the big picture and the patterns, but then we also have specific questions, and so then we go into the logs. For an example, we wanted to just look at research library users, their patterns, and try to find out how they're searching, what they're searching, if we could figure out what they were downloading. And so when we looked at research library users, so that was very specific. We went in and we looked at their logs, and we did see patterns where they use more words per search than others,
Why? Because we think, and we're looking at this now, we think they just put the title into the keyword area. So it's almost like they're looking for a location of an item. So that was our specific. Then we wanted to see if we could look at whether they looked at an item that was print or online, and if they downloaded, if it was a digital copy, and we could find that as well. And so it seemed like then we went back and looked at just other colleges and universities and community colleges that are not research libraries, and it looks like that we have a better fulfillment rate with the research libraries, but we don't know that. We're still looking at that. So we had very specific, but then we also match it to the whole to look at differences. Bueno, la pregunta era si buscaban fenómenos específicos y ya a partir de ahí se metían a los logs y les preguntaban. Ella dice que, por ejemplo, específicamente vieron que en las bibliotecas de investigación buscaban con mayores palabras o mayor cantidad de palabras porque estaban buscando un lugar exacto de dónde estaba lo que estaban buscando, por ejemplo, dónde descargarlo, a dónde ir, y lo que sucedió era que entonces sí buscaron ese fenómeno específico en otros lugares, por ejemplo en otras universidades, colegios, prepas, y en efecto no se estaba cumpliendo ese fenómeno de ver si estaban buscando de dónde descargarlo, de dónde sacarlo. Y entonces se llega a pasar, pero en casos cuando se están dando fenómenos específicos. Bueno, vamos a agradecer a la doctora Lynn con un fuerte aplauso por su conferencia, y ustedes pueden acercarse a ella para cualquier otra información tocante método, y hoy en la tarde va a dar un taller de 4 horas. Están cordialmente invitados. Muchas gracias y nos vemos pronto.